tardes, jóvenes. Espera un minutito para que ingresen los compañeros. Bueno, mientras van ingresando sus compañeros, vamos recordando lo que vimos en la anterior clase en relación a la reproducción asexual, ¿no? Habíamos indicado que las malezas se reproducen ya sea sexual o en forma asexual. Cuando hablamos de reproducción sexual, estábamos hablando de las semillas, y reproducción asexual nos referíamos a la utilización o al uso de algunos órganos vegetativos, ¿no? Posteriormente hemos hablado de la dispersión, nos hemos abocado a hablar de la dispersión de las semillas, indicando los factores o los agentes de dispersión, ¿no es cierto? Agentes de dispersión que nos ayudan o que les ayudan a las malezas a que éstas puedan ser dispersadas de un lugar a otro. Habíamos hablado de la autocoria, de la alocoria, y a su vez estas dijimos que se subdividen en otros grupos donde también habíamos hablado sobre agentes naturales y agentes artificiales, ¿no? Que hacen que se dispersen las semillas, en este caso de las malezas. Indicando también que el ser humano juega un papel importante en esto de la dispersión, ¿no? Ya sea en forma voluntaria o en forma involuntaria, ¿no? Me estoy refiriendo a la antropocoria, ¿no? Habíamos visto esto de la antropocoria. Antropocoria que estaba relacionado con el ser humano, donde indicábamos específicamente que el ser humano también puede ayudar a la dispersión, ya sea llevando en forma externa o también llevando en forma interna las semillas, ya sea voluntaria o involuntariamente. Cuando lo hace en forma externa, es decir, muchas veces cuando alguna persona viaja a algún otro lugar, ¿no? Y puede ver alguna planta muy llamativa o algo le llama la atención de esa planta, entonces suele recoger las semillas y suele llevarlas al lugar donde esa persona se desarrolla, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está haciendo una dispersión voluntaria, pero muchas veces no conocemos esa planta, ¿no? Puede comportarse como una maleza,
nuestro medio, en el nuevo medio, pero sin embargo, muchas veces, o en la mayoría de los casos, las personas no piensan en eso, ¿no? No se dan cuenta o no piensan o no le dan importancia, ¿no? Y de esa manera, muchas malezas que son de diferentes lugares, ¿no? Pueden llegar a nuestro medio. Ahora, el comportamiento obviamente puede ser diferente, ¿no? Pueden volverse agresivas o tal vez no puedan adaptarse al nuevo medio y no van a ser, digamos, agresivas, por decir, ¿no? Pero dependiendo mucho de qué cultivo estemos hablando, entonces hay muchos factores que van a influir a que una planta, que puede ser una maleza, vaya a comportarse, cómo vaya a comportarse en un nuevo medio, ¿ya? También puede ocurrir que a esa maleza se le encuentre algunas utilidades, algunos beneficios, y por ende pueda pasar de la categoría, si quieren, de maleza a, a planta cultivada, como habíamos hablado en el caso de Chile, de la plantita denominada un Diego de la noche, ¿no? Bueno, entonces podemos conversar mucho más de esta situación, pero tenemos que pasar a otro punto, porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Nuestro tiempo es muy limitado. Lo que habíamos visto entonces anteriormente estaba referido a la dispersión específicamente de las malezas, ¿no? Dispersión de las semillas, perdón, de las malezas mediante las semillas, ¿no? Específicamente hablando de semillas. También en el mismo punto se suele hablar o se suele tomar en cuenta a los propágulos vegetativos. Propágulos vegetativos, es decir, estamos hablando acá de la reproducción asexual, ¿no? Al decir propágulos vegetativos, nos estamos refiriendo a los órganos que nos ayudan, órganos de la planta, que nos ayudan a que una planta se reproduzca. Ahora, en relación a su dispersión, obviamente, la dispersión de estos propágulos vegetativos no va a ser de la misma manera que hemos hablado para las semillas, ¿no? O sea, no podríamos referirnos, por ejemplo, a la autocoria, a leucoria, ¿no? A dispersión por los agentes naturales, artificiales, como que no da en este tipo de reproducción. Cuando hablamos de propágulos vegetativos, estamos hablando, dijimos, de órganos, ¿no? Órganos vegetativos que no van a ser necesariamente tan diminutos, tan livianos como las semillas, ¿no? Estos propágulos, si pensamos en estos propágulos, sí tienen más peso y tienen mayor tamaño. Entonces, eso hace que sea difícil que sean llevados, ya sea por el viento, sean llevados por el agua y demás, ¿no? Aparte que no van a tener estructuras especiales, si quieren, para poder ser llevados por los animales en forma externa, por ejemplo, ¿no? Y si lo hacen en forma interna, bueno, son propágulos vegetativos que por el aparato digestivo se van a digerir, ¿no? Entonces, no es de la misma manera, les decía, hablar de la dispersión de propágulos vegetativos, no es de la misma manera que hablar de la dispersión de semillas, ¿no? No hay comparación, digamos. Por esa razón, se dice que la dispersión de estos propágulos vegetativos es menos eficiente que las semillas, menos eficiente, o sea, por mucho, ¿no? No hay mucha
eficiencia en cuanto a su dispersión, precisamente porque son grandes, son pesados, ¿no? Poca tolerancia, si quieren, a las condiciones ambientales, ¿no? Van a estar muy propensos a a que se tenga una temperatura determinada, humedad, etcétera, ¿no? Entonces, es muy limitada su diseminación. Es muy, sí, el término es muy limitado, ¿no? Solamente ocurre algo de diseminación de estos propágulos, algo se nota de la diseminación cuando el agricultor, por ejemplo, hace las labores culturales, ¿no? Entonces, al hacer labores culturales, podría estar diseminando estos propágulos, ¿no? O cuando hace movimiento, preparación del suelo, ¿no? Cuando hace las labores de la preparación del suelo, eh, cuando, no sé, dependiendo del tipo de riego que tenga y estos propágulos estén en la parcela, ¿no? Por decir, se hace por eh, inundación y demás. El agua también podría llevar hasta cierto punto, cierto lugar estos propágulos, pero no va a ser muy eficiente, ¿no? O si manejamos maquinaria en nuestra parcela, ¿no? Y hacemos algún movimiento con la maquinaria, tal vez podría ocurrir también algo de dispersión de estos órganos cuando se vayan pegando, se vayan en la maquinaria, ¿no? Se vayan juntando con la maquinaria y de esa manera puede ir o ser llevado de un lugar a otro. Entonces, no hay mucho que hablar sobre sobre esta dispersión de este tipo de propágulos. Ya es muy limitado y está muy determinado lo que el ser humano haga, ¿no? A las labores que el ser humano o que el agricultor realice en la parcela. Entonces, comparado con las semillas, es muy limitada su dispersión. Pasamos a otro punto. Una vez que ya sabemos o hemos hablado de la dispersión, también en este punto podríamos o vamos a hablar del mecanismo de sobrevivencia. Que las malezas tienen mecanismos especializados, ¿no? Tienen mecanismos especializados que le van a permitir a esta sobrevivir, ¿no? Sobrevivencia. Le van a permitir sobrevivir dependiendo, obviamente, de las condiciones que se presenten, ¿no? Estas condiciones van a ser una limitante, si quieren, las condiciones principalmente ambientales, pero sin embargo, gracias a los mecanismos que tienen estas malezas, van a lograr su sobrevivencia. Es decir, no es tan fácil que estas malezas puedan desaparecer o se van a extinguir, ¿no? Por esa razón, aquí hay varios mecanismos. Vamos a ver los más importantes o los que están más justificados en todo caso para la sobrevivencia de las malezas. Nos dicen la prolífica producción de semillas. También vamos a tomar en cuenta los propágulos.
¿no? Hemos visto ya ejemplos donde hay una gran producción, ¿no? Esto se refiere a lo abundante, eh, a lo abundante de la producción de semillas. Hemos visto un cuadrito donde vimos la producción de semillas que pueden tener una planta especial. En algún caso, una gran producción de pábulos, ¿no? Dependiendo de qué males estemos hablando, ¿no? Se suele decir lo siguiente: la producción de semillas y pábulos de sobrevivencia de la especie, ¿no? Y eso es lógico, ¿no es cierto? Cuanto mayor, cuanto más grande, si quieren, se tenga la producción, ya sea de semillas o de propágulos, entonces también va a ser más grande la probabilidad que tenga de sobrevivencia de dicha especie, de dicha maleza. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se habla de eso? ¿Por qué se habla de, otra vez, gran producción de semillas? Estamos hablando en relación, cuando hablamos de semillas, estamos hablando una abundante producción porque el peso, ¿no? Es una característica sumamente importante para que esa planta pueda producir una gran cantidad de semillas, ¿no? Cuanto menor peso, se dice mayor cantidad de semillas. Y también, aparte del peso, está relacionado también el tamaño, ¿no? Siempre van a estar relacionados el peso y el tamaño, obviamente. Entonces, de acuerdo a esa relación que estamos indicando, hay algún ejemplo por acá que nos dicen lo siguiente, ¿no? Que algún malezólogo comienza a averiguar un poco. Por ejemplo, hablan de la avena fatua. Nos dice que el peso promedio que tienen las semillas es de 17,5, ¿no? 17,5. Por esa razón, una planta de avena ya se sabe que produce 250 semillas por planta, ¿no? Es en cuanto a la avena fatua. En cambio, la Digitaria sanguinalis tiene como peso promedio sus semillas 0,27, mucho más livianas, ¿no? Y produce como 80,000, ¿no? 80,000 semillas por planta. Entonces ahí vemos claramente la diferencia, ¿no? Cuanto más livianas, mayor producción, ¿no? Cuanto más livianas las semillas, la planta va a producir una mayor cantidad. Ahora, bueno, hemos visto ya también una tablita, ¿no es cierto?, en relación a la cantidad de semillas que produce. Bueno, y de esa manera vamos justificando, se va justificando esta cuestión de la
mayor producción de semillas en relación a cada planta. Pero en relación a los propágulos, no hay mucho estudio para poder difundir, digamos, o sea, no hay mucha investigación que se hace. Se abocaron más a la cuestión de las semillas, ¿no? Y muy poco a la cuestión de los propágulos, ¿no? Sin embargo, hay un pequeño estudio que no tenemos el autor. Nos dicen que, por ejemplo, hay una maleza que se denomina, una planta que se denomina la tiririca. Ya es una planta, si quieren, una maleza, se la denomina especial, porque esta planta se puede reproducir por rizomas, se puede reproducir por bulbos, por tubérculos. Entonces es una maleza sumamente importante, ¿no? Importante porque no es tan fácil deshacerse de ella, ¿no? Si uno quiere deshacerse de ella, tiene que pensar que, decíamos, se reproduce por rizomas, se reproduce por tubérculos, se reproduce por bulbos. Entonces, esta planta tiene diferentes formas de reproducción, ¿no? Asexual, pero con cualquiera de estos propágulos, ¿no? Por esa razón es bien difícil de deshacerse de ella. Pensando en que esta es un caso especial, ¿no? Porque no todas las malezas tienen esta capacidad. Entonces, alguien hizo algún estudio sobre esta planta para que la gente dé mayor importancia, ¿no? En relación a la reproducción. Entonces, nos dicen que esta plantita eh, puede llegar a producir de 10 a 15, de 10 a 15 millones de tubérculos por hectárea por año. ¿No? Y lo interesante es que esta gran cantidad de tubérculos se encuentran muy cerca a la superficie del suelo, es decir, se encuentran a los 15 centímetros de profundidad del suelo. Entonces se dan cuenta, solamente se hizo el estudio de esta planta, ¿no? Indicándonos cómo se puede llegar a reproducir en forma sexual, pero ya haciendo un estudio un poco más profundo, entonces nos dicen que una sola planta puede producir esta cantidad de tubérculos, ¿no? Por hectárea en un año, son millones, y lo interesante es que están muy cerca de la superficie del suelo, ¿no? Entonces, con un movimiento de suelo, lo que se hace es hacer que esta plantita comience a emerger y, bueno, tengamos nuevas plantas de esa maleza. Como les decía, no se han hecho muchos estudios sobre esto, pero
no debe ser la única planta, ¿no? Que tiene esta capacidad, digamos. Cuando uno ya va investigando un poco más, hay pocos estudios, pero ya ha ido avanzando un poco más en relación a esto, ¿no? Esto es importante para en ciertas zonas, en ciertos países. Entonces comenzaron a hacer más estudios donde es problemático el Cyperus, por ejemplo. Nos dicen que el Cyperus, que es otra maleza también un poco agresiva, pero esto es más, el Cyperus se produce más se reproduce más por rizomas y por tubérculos, ¿no? Entonces también nos dicen que esta planta ya tiene dos órganos de reproducción. Entonces, esa es una respuesta cuando uno dice, ¿por qué no me puedo deshacer, ¿no? De esta maleza? ¿No? ¿Por qué es tan complicado de deshacerse? Entonces, una explicación, ¿no? Es este mecanismo que tiene, ¿no? De hacer una reproducción, no solamente tomando un órgano, sino tomando diferentes otros órganos. Y bueno, no tenemos más referencia sobre ese tipo de producción de plantas. En nuestro medio, peor aún, ¿no? No hay eso. Otro mecanismo de sobrevivencia es hablar del banco de semillas, o también se puede hablar de los propágulos, un banco de propágulos. En el suelo. Banco de semillas o banco de propágulos en el suelo. Cuando hablamos de un banco, o sea, ¿por qué se habla de banco, no? Eso llama la atención, o sea, ¿por qué hablan de banco? No se olviden que cuando nosotros tenemos esta referencia del banco, es, si quieren, para depositar y retirar, ¿no es cierto? Cuando uno habla del banco, vamos a depositar y en algún caso vamos a retirar. Entonces, algo de eso, dicen, se relaciona con el suelo, ¿no? El suelo en realidad llega a ser como un banco de semillas y o propágulos, ¿no? Porque si bien al suelo caen, ya sea se encuentran semillas y se encuentran propágulos, en algún momento se habla de un retiro, si quieren, y en otro momento se habla de un depósito de estas semillas o de estos propágulos. También entendemos que un banco es un lugar donde se encuentran, no sé, como una reserva, ¿no? Una reserva ya sea de semillas y de propágulos, ¿no? En el suelo, si bien lo vamos a llamar como un banco, se van a encontrar semillas o propágulos, no necesariamente de la presente gestión, ¿no? Se van a presentar semillas, propágulos de diferentes gestiones, de gestiones anteriores, de años anteriores, ya que hay semillas que necesitan esto de la dormancia, hemos dicho, ¿no? Por lo tanto, están esperando condiciones favorables para luego germinar, ¿no? Entonces, hay semillas de gestiones pasadas, de años anteriores. También hay semillas que vienen de diferentes lugares, llevados por diferentes agentes, ¿no? Los animales puede ser que de otro lugar hayan llegado a ese lugar, a ese suelo, y depositan las semillas. O el viento deposita semillas en ese suelo. O el agua, el mismo ser humano, hemos dicho, puede depositar diferentes tipos de semilla en ese suelo que va a ser como un banco que está recibiendo, ¿no?
cuando ya la planta, una planta madre, ¿no? produce sus semillas, ¿no? Dijimos que por diferentes situaciones puede lanzar sus semillas o puede dejar caer por efecto de gravedad a las semillas muy cerca de la planta madre, ¿no? Entonces, estas pueden inmediatamente germinar o no. Eso ya va a depender del tipo de plantita que vayamos a tener, ¿no? Y sin embargo, por efecto de la competencia, ¿no? Si son muchas semillitas, muchas no se van a llegar a formar como plantas en sí, ¿no? Y ahí va a ser, digamos, como en los animales decimos, se va a desarrollar la más fuerte. Entonces, muy parecido a ello, es lo mismo que ocurre con las plantas, ¿no? La planta más fuerte y demás va a lograr desarrollarse. Las más débiles no van a ser, si quieren, destruidas, ¿no? O muchas de ellas pasarán al banco de semillas, ¿no? Entrarán un poquito más adentro del suelo y se quedarán esperando las condiciones favorables. Ahora, el hecho de que se hable de un banco de semillas o propágulos en el suelo, decíamos, se van depositando, van cayendo semillas, pero también hay una especie de retiro. Ahora, ¿qué entendemos por retiro de semillas o propágulos? Cuando estas semillas eh, germinan, ¿no? Y germinan, emergen y pueden desarrollarse como plantas o tal vez puedan morir, pero ya salieron del banco de semillas, ¿no? A ser germinadas. O también pueden salir de este banco como forma de retiro cuando mueren, ¿no? Cuando son atacadas, no sé, por hongos, por algunos patógenos, dependiendo dónde se encuentren. O hay un viento, vamos a pensar, un viento fuerte que comienza a levantar un poco la tierra. Ahí están las semillas y vienen las aves y se las llevan. O hay insectos que también suelen llevarse las semillas. Entonces, todo eso es como un retiro del banco. No se están perdiendo las semillas. No se está disminuyendo la cantidad de las semillas. Lo mismo podría pasar con los propágulos. Podría, por las condiciones ambientales, podrían llegarse a podrir, podrían llegarse a descomponer sin tener un efecto en la sobrevivencia, ¿no? Es decir, no va a haber la llamada sobrevivencia en ese caso, ¿no? Van a morir, digamos, ¿no? Bueno, hay muchos factores que hacen que de este banco vaya perdiendo las semillas, ¿no? Ya decíamos, por patógenos, puede ser por insectos, puede ser también por lombrices, por aves, o puede ser que estas semillas hayan llegado a un lugar de ese suelo, ¿no? Donde ha caído tan profundo que nunca va a llegar a germinar, ¿no? También puede ocurrir eso. O ocurre, no sé, algunas situaciones donde van enterrando las semillas y se va quedando en forma interna y nunca va a poder germinar. Eso también se denomina como retiro de semillas, ¿no? Pérdida de semillas. Y aparte de ello, dentro de la pérdida, también está incluida la cuestión de la muerte natural de la semilla, ¿no? Eh, no se olviden que cuando uno habla de la semilla, siempre tiene un espacio donde tiene sus reservas, ¿no? Su reserva almacenada, para que esta semilla pueda estar latente hasta el momento oportuno. Pero a medida que va pasando el tiempo, entonces puede desaparecer
se puede ya llegar a perder esa reserva alimenticia que está almacenada, ¿no? Entonces, una vez que la semillita produce la respiración, ¿no? Ocurre, hay cambios químicos, ¿no? Que van a hacer que se desnaturalicen, se dicen esas reservas, y bueno, la semillita, el embrión, no va a tener ya su alimento. Por lo tanto, va a ocurrir una muerte natural, una muerte natural de la semilla, que eso va incluido en el retiro del banco, si quieren, de las semillas, ¿no? Entonces, aparte de perder semillas por factores externos, también se pierden semillas por factores ya, internas, ¿no? De la semilla. También va a ocurrir lo mismo o algo parecido en los propágulos, ¿no es cierto? Va a ocurrir algo parecido con los propágulos. No tienen estos son más susceptibles que las semillas, ¿no? Estos propágulos ya están mucho más expuestos a los factores principalmente externos que pueden hacer que pueda perderse o desaparecer, lleguen principalmente a podrirse, no sé, pueden llegar a secarse, a tener una marchitez, ¿no? Una desecación por el factor ambiental. Mucha humedad, una pudrición, presencia de propágulos. Tal vez algunas aves podrían llevar algo de los propágulos como alimento, ¿no? Quizás algunos insectos y demás. Estos son los más expuestos, decíamos, a los factores ambientales, en todo caso. Mientras voy llamando la asistencia, si alguien tiene alguna consulta, me lo hace saber. Lynn, Presente, Inge. Gladys, Presente, ingeniera. Mayra, Grisela, Presente, Inge. ¿ya? Grisela, Presente, Inge. Wilfredo, Presente, Inge. Ana Carolina, Presente, Inge. Juan Martín, Presente, Inge. Ana María Mamani, Asaí, Presente, Inge. Gisela, Presente, Inge. Tatiana, Sí, Inge, presente. Julia, Presente, Inge. ¿ya? Jimena, María Elena, Presente, Inge. Modesta, Isabel, Presente, Inge. Mayra, Presente, Inge. Stephanie, Presente, ingeniera. Duberti, Presente, Inge. ¿ya? Si tuvieran alguna consulta, les decía, esto ya se va a cortar. Bueno, nos estaríamos conectando mañana, jóvenes. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos conectándonos para mañana.